Entonces, hermanos, vamos a ubicarnos en el capítulo 26. Y predicación de hoy la he titulado Gracia para el escogido. Y vamos a ver esta enseñanza en 3 puntos. El primer punto, la reconfirmación de la promesa, desde el versículo 1 al 5. El segundo punto, protección y bendición de la familia, versículos 6 al 17. Y el tercer punto, el escogido es pacificador. Y vamos a ver al final unas aplicaciones para nuestra vida. En este capítulo iniciamos viendo algo bien especial y es como si fuera, digamos, la repetición de unos pasajes que hemos visto con Abraham. Se asemeja mucho a la vida de Abraham en ciertos aspectos. Y estos incidentes de la vida de Isaac que están reunidos en este capítulo 26 que vamos a estudiar, lo vemos que es en el tiempo en que habitaba en Gerar, y este lugar donde vivía y estas situaciones, esta vida que vivió, estas circunstancias que tuvo que vivir, se asemejan, digamos, a ciertos eventos que tuvo que vivir Abraham. Son muy parecidos a lo que vivió Abraham. Pero a pesar de que son parecidos, hay semejanzas en estos pruebas y pecados y experiencias de la gracia de Dios. Hay ciertas particularidades que lo distinguen y con esas particularidades podremos formar un hermoso cuadro de las obras de Dios. Y estas obras de Dios estuvieron en perfecta armonía con el carácter del patriarca de Isaac. Ese patriarca que había sido escogido para ser receptor de la promesa que le había sido dada a Abraham. A Abraham Dios le había dado una promesa maravillosa y se había cumplido en Isaac. Por lo tanto, Isaac era también receptor de esa gran promesa maravillosa que había dado Dios. Entonces, en este pasaje, Dios nos va a revelar que Él mantiene un pacto con el pueblo, con ese pueblo escogido por Él. Incluso mantiene ese pacto con ese pueblo que, aunque ellos hagan frente a muchas situaciones y muchos retos que viven en su vida, muchas situaciones que podría uno pensar que, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Y son escogidos. No, son situaciones que cualquier elegido de Dios, como nosotros, puede vivir y puede enfrentar en la vida. Pero Dios, que es fiel, mantiene su pacto, su gracia y su bondad sobre ese pueblo escogido. Le vamos al primer punto y vamos a ir leyendo este pasaje a través de los versículos y vamos a ir dejando que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe lo maravilloso que es este pasaje. Te vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Y ahí estamos viendo que es la reconfirmación de la promesa. Dice el versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, en estos versículos que acabamos de leer, este pasaje que acabamos de leer, vemos cómo hay como una copia de lo que había vivido Abraham. Y dice que en este tiempo de hambre en la tierra,
Lo mismo que aconteció con Abraham, esta hambre indujo o impulsó a Isaac a dejar Canaán, también como lo había hecho su padre. Pero Abraham había dispuesto a ir ¿qué? A Egipto. Y Abraham, en esa decisión que tomó de huir de esa hambre que había en esa tierra, que fue con su esposa, y llegando a Egipto, pues Sara fue, digamos, expuesta al peligro. Ese descenso que había hecho Abraham a Egipto tuvo situaciones bien difíciles y donde estuvo en peligro la integridad de Sara. Pero de ahí Dios la rescató por la directa intervención de Dios. Dios tuvo que actuar en esa decisión que había tomado en forma equivocada Abraham, y Dios actuó en esa situación para sacarlos de allí, para preservar a Sara y sacarlos de Egipto. Fue una intervención milagrosa de Dios. Entonces Isaac también intenta ir allá por el mismo camino, pero yendo hacia ese lugar, descendiendo hacia allá, en el camino de Gerar, recibe instrucciones de parte de Dios. Dios se manifiesta en una forma divina, preciosa hacia él, y le da la orden de permanecer allí. No permite que descienda allá. Entonces esta orden que le estaba dando Dios a Isaac implica el hecho de que le estaba evitando contaminarse con una nación idólatra, porque él debería permanecer en esa santidad y en esa pureza por la que había sido escogido. Él era la simiente que se le había prometido a la tierra de Canaán, y por lo tanto debía estar ahí en la tierra prometida. No podía abandonar esa tierra. Dios le da la orden de permanecer, y la obediencia a esta orden, como les decía, Dios la da. ¿Por qué? Porque era la simiente prometida para la tierra de Canaán. Entonces, el dejar esa tierra era desobedecer o ir en contra de lo que Dios había prometido. Porque Dios había prometido que estaría en ese lugar para que se cumplieran las bendiciones que le había dado en la promesa que había hecho con Abraham. Y era una promesa con juramento. Por lo tanto, una actitud de esas no podía ser interferencia para que se cumpliera esa promesa que Dios le había dado a Abraham, y que se cumpliría también en Isaac. Pero hay algo interesante aquí en esos versículos que acabamos de leer, y es con referencia expresa al juramento de Dios que le hizo a Abraham, que lo vemos, lo podemos buscar después en Génesis 22, en el 17 y 18, donde Dios bajo juramento le promete que le daría esa tierra y que sería multitudes que vendrían de él. Ese juramento que Dios le había hecho a Abraham, para él y para su posteridad. En este pasaje que leemos, esta fe de Abraham se describe en el versículo 5, que dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Estas palabras que están expresadas aquí, dadas por Dios, indican una perfecta obediencia a todos los mandatos de Dios. Oyendo, haciendo, enseñando a su familia a seguir sus caminos. Y eso está expresado en el versículo 18-19, donde Dios, reflexionando respecto a Abraham, dice: ¿cómo no voy a contarle las cosas que tengo preparadas para Sodoma y Gomorra en este pasaje? Dice, yo sé que Él le va a enseñar mis estatutos a sus hijos, a su generación. Dios sabía que el corazón de Abraham estaba dispuesto para transmitir las palabras, la ley, lo que Dios le mandara, se lo iba a transmitir a sus hijos. Y por eso frecuentemente reaparece esta fe en las expresiones expresadas en la Biblia, que dicen que la fe es como atender al cuidado de Jehová. Es decir, observar esta obediencia es
dada por mandatos, estatutos, leyes, y esto para indicar una constante obediencia a todas las revelaciones o instrucciones de Dios. Ahí está manifiesta la fe de Abraham. Abraham obedeció cabalmente las órdenes de Dios. Isaac entonces estaría también dispuesto a ser obediente al mandato de Dios. Y de hecho, si reflexionamos, ese mandato de obediencia por la fe que hubo en el corazón de estos patriarcas, nosotros también tenemos que ser obedientes a ese mandato de Dios, a esos preceptos, a esa ley. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque la ley moral no cambia. Esos mandatos que Dios le dio a Abraham y a Isaac y a toda su generación son los mismos mandatos que recibimos hoy. Es decir, la ley moral no cambia, ni va a cambiar ni cambiará, porque es la orden, los mandatos de Dios. Por eso en 1 Reyes, en capítulo 2, 3, dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Dios, para que prosperes en todo lo que hagas y todo aquello en que emprendas. Estas fueron las palabras que estaba dándole David a Salomón. Es decir, los padres transmiten estas enseñanzas de guardar los estatutos, los mandatos y la ley de Dios. Es decir, obedecer a Dios. Nosotros también tenemos que hacerlo, porque en nuestro corazón ha habido una regeneración y por lo tanto necesitamos comunicar esta gran verdad a nuestras generaciones. Es decir que como producto de la regeneración producida en nuestra vida por Cristo, al morir por nosotros, al dar su vida por nosotros y salvarnos para darnos salvación y vida eterna, como consecuencia de esta regeneración, Dios también coloca en nuestro corazón el querer por el hacer, por su buena voluntad. Él es el que coloca el querer y hacer y obedecer los mandatos de nuestro Dios, obedecer sus mandamientos. Y no es porque tengamos, digamos, como personas, como seres humanos, tengamos la capacidad de hacerlo por nosotros mismos. Ya lo sabemos que no estamos capacitados para eso. Sino que el Espíritu Santo es el que nos capacita. Es el que nos santifica progresivamente porque Él nos ha escogido para Dios. Él es el que produce en nosotros ese querer, como el hacer de obedecer los mandatos, de seguir los preceptos y los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo es el que nos santifica progresivamente en nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a ser obedientes a esa voz, fortalecidos y dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. Eso está expresado en Juan 14, 21, para que tomen el apunte y busquemos después en nuestras Biblias. Juan 14, 21. Entonces vamos al segundo punto, que es la protección y bendición de la familia. Y vamos a ver esto desde el versículo 6 al 17. Dice la palabra del Señor: habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues nos dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije: quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Este pasaje que acabamos de leer se nos hace muy parecido al pasaje de Abraham, ¿cierto? Por eso decimos que somos como una copia, pero es diferente, situaciones diferentes.
Entonces, así como Abraham había declarado que no era, digamos, la esposa que llevaba, sino era que era hermana, negando que era esposa, y dijo, es mi hermana, cuando estuvo en Egipto. Entonces, así también Isaac hace lo mismo, comete la misma equivocación. Y también lo hizo en el mismo sitio, en Gerar. Recuerden que estando en Gerar, Abraham también con Abimelech vivió la misma situación de negar a la esposa como la negó en Egipto. Es decir, Abraham la negó 2 veces, Isaac la negó 1 vez. Pero fue una equivocación también de parte de los dos. Y entonces, así como Abraham la había negado en Gerar, Isaac también hizo lo mismo en ese mismo sitio. Pero la manera que Dios protegió a Rebeca fue diferente, y los modos que utilizó para preservar, o sea, fue de una forma diferente como lo hizo con Sara para protegerla a ella. A Sara la protegió en 2 ocasiones y la protegió de una forma diferente. Recordemos que fue directamente Dios quien le dijo al corazón de estos hombres, de estos reyes, que no podían tocar a esa mujer porque era la mujer de Abraham. Pero en este caso es diferente porque sucede que el rey filisteo, en este caso con Isaac, descubrió esa falsedad que estaba declarando Isaac cuando, habiendo visto a Isaac que acariciaba a su mujer. Y es algo interesante porque en otra versión dice que vio a Isaac que se estaba solazando con Rebeca. Es decir, con Rebeca, lo que estaba haciendo Isaac manifestaba que era su esposa. Entonces, suponemos que no eran una caricia de cariño, ¿sí? de amistad, de hermanaje, sino eran caricias mucho más profundas. Y vemos que ese fue el motivo por el cual Abimelech descubrió, dijo, no, esto no es, o sea, no es su hermana. A una hermana no se acaricia así, es su esposa. Y fue una forma maravillosa, una providencia de cómo Dios hizo que Isaac fuera, digamos, descubierto en su mentira. Entonces nos damos cuenta que al acontecer esto, Abimelech reprendió a Isaac por lo que le había dicho. Exactamente las mismas reprensiones que recibió Abraham cuando negaba a su esposa. Como podríamos decir, como un impío, digamos, haciéndole caer en cuenta, usted está haciendo mal, lo que está haciendo es incorrecto. ¿Por qué lo hace? Mire que está poniendo en peligro aún a nuestros, a mí como rey y a mi nación, digamos, a mi pueblo. Por eso este hombre prohibió inmediatamente a su gente que tocara a Rebeca y a Isaac bajo pena de muerte. Imagínense la forma en que Dios provee protección para su escogido y su escogida, en este caso Rebeca, que aun si alguien intentara afectar sus vidas o inmiscuirse en su intimidad, sería muerto. O sea, es un freno total de parte de Dios en el aspecto de cuidar la integridad de Sara, de Raquel y de Isaac. Esta prohibición que hace Abimelech en el corazón digamos, es una actuación de Dios en el corazón de Abimelech, porque Dios actúa en él para que proteja la vida y la honra de Isaac y Rebeca, como estoy diciendo. Pero démonos cuenta que aquí habla de Abimelech, y en el caso de Abraham dice también Abimelech, pero posiblemente pues no es el mismo Abimelech, solo que digamos, se entiende que Abimelech es un nombre como de un soberano, como de un rey. No es un nombre propio, no es una persona, sino es el rey. El rey de ese momento era Abimelech. Y el rey, se le dice Abimelech como rey, para distinguirlo como soberano de esa región. Entonces, el hecho de que se nombre nuevamente aquí no quiere decir que sea el mismo. No hay forma de probarlo, porque es el nombre de los reyes, digamos, que Dios ha dado. Que en ese
tiempo se acostumbraba a nombrar así. Vamos al versículo 12 al 17. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque muchos más poderosos que nosotros te has hecho. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Entonces, pasado el tiempo, pasados los años, producto de el hecho de que Isaac había obedecido la voz de Dios de no ir a un lugar que no le correspondía, y por el hecho de que estaba protegido por Dios en su vida familiar, en su vida de hogar, de familia, de la protección de Dios, eso trajo para Isaac una gran bendición. En la tranquilidad que había dado, digamos, el mismo rey, de cuidarlo, de que nadie podía tocarlos porque podían morir, este mandato de Abimelec le da seguridad y protección a Isaac y a su esposa. Entonces también Isaac, digamos, empieza a prosperar, empieza a tener abundancia, pero es una abundancia que había sido prometida por Dios. Dios le había dicho que iba a ser prosperado ahí, que iba a ser bendecido, que iba a ser fructificado. Por tanto, es la bendición de Dios llegando bajo la protección de este rey, llegando a la vida de Isaac. Entonces Isaac se hace muy poderoso y se hace una riqueza enormemente grande. Igual que con su padre Abraham. Fue bendecido por Dios, que dice que Abraham era muy riquísimo, era riquísimo. Isaac también llegó a ser grande y riquísimo. De tal forma que fue tan rico que despierta la riqueza en una persona. Cuando una persona prospera y enriquece y se ve que tiene abundantes cosas y todo es bendecido para él, ¿qué despierta en el corazón del hombre? Envidia. Es tremenda la envidia. Cuando se ve que una persona está prosperando, que está echando para adelante, que está creciendo, que está volviendo grande, esto quién sabe, esto de dónde está saliendo, esto qué está haciendo. La envidia del corazón del hombre. Así pasó o sea que, mire que ese pecado, y el pecado siempre está en el corazón del hombre, pero este pecado de envidia estaba en el corazón de estos gente de Gerar, donde rodeaban a Isaac. Entonces vemos cómo la envidia empieza a producir efecto en el corazón de estos hombres, y ellos empiezan ¿a qué? A hacerle daño. Así es el envidioso. El envidioso, como ve que no puede tener lo que él quiere, ¿qué hace? Pues lo daña lo que tiene el otro. Quiere afectar al otro para que no siga progresando ni siga prosperando. Así lo hicieron con Isaac. Entonces se esforzaban por dañar ¿qué? Los pozos. Le tuvieron tanta envidia que dijeron, no, es que vamos a ver cómo hacemos, hagamos lo posible por que no siga creciendo como está creciendo. Y la forma como en el tiempo que estamos hablando, la forma, digamos, de progresar, de que una tierra fuera fértil, de que hubiera agua para los ganados y todo, ¿cómo era? Pues tener agua, tener pozos donde surtirse para eso. Entonces ellos dijeron, pues la forma es tapar los pozos para que él no tenga manera de regar sus cultivos, ni pueda darle beber a sus animales. Así actúa la envidia. Entonces ellos se esforzaban por dañar los pozos. Entonces, como les decía, la actitud de un envidioso es que, pues, si yo no tengo, pues, que el otro tampoco tenga, ¿cierto? Por eso, aún afectó, digamos, como las actitudes de Abimelec como rey, y le pide que, ¿qué? Que se vaya. Abimelec, el rey, se da cuenta de que este hombre está tan prosperado y tan engrandecido, tiene tanto que se está volviendo hasta peligroso para él. Podría pensar en cualquier momento me da un golpe de estado y se hace dueño de esta tierra, se hace rey de esta tierra, tan poderoso que es. Entonces, ¿qué hace? Toma medidas y dice, no, usted es muy poderoso, entonces necesito que
que me abandone aquí la tierra. Y pide que se vaya, ¿cierto? Porque tenía mucho poder y mucha riqueza. Entonces, ¿qué hace Isaac? Pues se desplaza y se va hasta el valle de Gerar. Vamos a ver el tercer punto, que es el escogido es pacificador. Dice el versículo 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua. Cuando ya se trasladó al nuevo lugar, a Gerar, dice, volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y lo llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. O sea, la envidia nuevamente afloró ahí. Por eso llamó el nombre de ese pozo Esek, porque habían altercado por él. Entonces abrieron otro pozo y riñeron sobre él y llamó su nombre Signá. Y se apartó de allí y allí abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Entonces nos damos cuenta en este pasaje, estos versículos, que los hombres de Abimelech entraron en contienda con Isaac por los pozos que habían en este lugar. Por eso Isaac llama a uno disputa o contención, Esek, o sea, disputa o contención, y Signá, que es oposición o enemistad. Es decir, lo que encontró Isaac no fue nada fácil, porque encontró contiendas, oposiciones, no permitían que disfrutara la bendición que tenía Dios a través de estos pozos de agua, sino que por el contrario recibió confrontación de parte del pueblo y no permitían que él tomara de ahí esas aguas porque eran necesarias para la vida de él, de sus siervos y de sus vacas y sus ganados. Por eso la vida de Isaac no fue, digamos, fácil, sino que encontraba frecuentemente adversarios que impedían que él disfrutara de las bendiciones de tener agua. Y como les decía, y sabemos todos que el agua es un elemento fundamental para la vida. Un lugar sin agua no es nada. Por eso esa agua tan importante para la supervivencia de él y de su ganado, de su gente, de todo, y para su diario vivir. Pero nos damos cuenta de algo bien especial. Y por eso este punto tiene que ver, es tan importante como pacificador. Isaac no peleó. Él no se defendió. No luchó contra los que estaban ahí diciendo que estos pozos los abrió mi padre. Él fue el promotor de estos pozos. ¿Y ustedes por qué lo van a cegar o por qué me lo van a quitar? No, él no peleó por los derechos, sino que dejó su confianza en ¿quién? En Dios. Dios, que era el que le había prometido bendecirlo en el lugar donde estuviera. Eso hace un pacificador. No entra en contiendas, en luchas, en defenderse. Decir que es importante o que tiene mucho, que él es dueño de muchas cosas, sino que si se vienen en contra de él, confiando plenamente en que Dios es su defensor, ¿qué hace? No pelea y confía plenamente en Dios. Por eso él siguió buscando hasta que Dios le dio el agua que necesitaba. Entonces Isaac había reconocido que la bendición había venido de la dependencia de Dios y no era de sus esfuerzos o de su pelea o de su lucha, porque perfectamente había podido hacerlo, luchar por lo que él creía que era de él, y por su poder y por su grandeza y por sus riquezas podía haber logrado la victoria, pero no lo hizo. Y por eso confió en Dios y Dios mismo le dio la bendición de darle agua. Por eso cuando se confía en Dios como la provisión, Dios da abundantemente y da en el momento en que es necesario que reciba. Por eso en el tercero que Dios le dio
ya no hubo disputa, porque era una bendición de parte de Dios. Y por consecuencia, ese lugar que ya no tuvo disputas, ni tuvo luchas, ni contiendas, él lo llamó Rehobot, el pozo Rehobot, que quiere decir lugares amplios y expansiosos. Y podríamos aplicar estas cosas a nuestra vida, estas enseñanzas. Si nosotros pretendemos ganar victorias en la vida con nuestras luchas, con nuestra propia fuerza, nuestras capacidades, muchas veces vamos a ver fracaso en eso. Pero cuando dejamos la causa a Dios, cuando dejamos que Dios sea el que nos dirija y el que nos dé la provisión y nos defienda y nos dé la abundancia y la prosperidad que Él nos ha prometido, entonces vamos a vivir en un determinado momento, cuando viene la bendición de Dios, en esos lugares expansiosos, amplios, es cuando vamos a vivir la bendición de Dios. Ya no estamos acosados, presionados por el enemigo, presionados por aquellos que son envidiosos, sino que vamos a estar llenos de gozo, de regocijo, porque Dios nos ha dado la bendición. Entonces, Isaac lo llamó así porque dijo: Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en esta tierra. Es decir, confirmó lo que Dios le había dicho. Dijo: sí, mire, este es un efecto de la bendición, la prosperidad que Dios nos ha dado. Esta fue la provisión de Dios como respuesta a la fe de Isaac. Versículo 23 y 25 al 25 dice: y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia, por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Démonos cuenta que Dios bendice a Isaac, y como confirmación de esa bendición se le presenta y le dice: yo soy el que te di la bendición. Esa bendición vino de parte mía, porque yo se lo había prometido a tu padre Abraham. Entonces, cuando está en ese lugar y donde había estado su padre Abraham, Abraham había estado allí en ese lugar, en ese mismo lugar mucho tiempo, y allí también había invocado a Abraham, al Dios de él, de nosotros, Jehová. Allí Abraham también lo había invocado. Eso está en el capítulo 21, en el versículo 33, donde también en el mismo lugar, en el mismo sitio, Dios se le manifiesta y Dios también habla con él. Asimismo a Isaac también, entonces Dios se le aparece y le da esa promesa. Y dice que por lo cual entonces Isaac, ¿qué hizo? Edificó un altar y realizó adoración, lo mismo que su padre. Miren lo especial que es el hecho de que se cumplía lo que Dios le ha dicho: es que Abraham va a transmitirle el temor mío a sus hijos, a sus generaciones. Isaac entendió y copió perfectamente eso. Entendió que ese Dios que le había dado la prosperidad y la bendición era el único digno de recibir esa adoración, esa exaltación, esa gloria, porque había venido de él. Entonces dice que él en ese lugar, ¿qué hizo? Un altar, y adoró a nuestro Dios. Versículos 26 y 33. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y le dijo Isaac, Isaac, ¿por qué venís? Y Isaac les dijo: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me habéis echado entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta el día de hoy. Entonces, vemos cómo es de extraordinario el cumplimiento de la promesa de nuestro Dios.
Isaac es bendecido en gran manera, al punto de que los que estuvieron alrededor de él y que tuvieron envidia, entendieron perfectamente que Isaac era un bendecido de Dios y que si era poderoso y que si era grande era porque Dios estaba con él. Y entonces colocó ¿qué? Temor en el corazón de ellos. Y dijeron, no, mejor aliarnos con él porque es mejor tenerlo de amigo, porque él nos puede destruir. Pero Isaac también los reprende. Dice, ¿ustedes por qué vienen a mí si ustedes fueron los que me echaron? Me corrieron de su tierra. Y mire que lo interesante, él nunca les recriminó por ustedes me cegaron los pozos, me hicieron daño, no, sino ustedes me corrieron. ¿Por qué vienen ahora si ustedes fueron los que me corrieron? Nada más, simplemente. Como pidiendo una respuesta. ¿Por qué vienen ahora si ustedes son los que me corrieron? Y entonces el rey, ¿qué hace? Pues dice, no, es que vemos que tú eres muy poderoso. Y por lo tanto, necesitamos asegurarnos de que usted no nos va a destruir, porque puede tener la facilidad de que nos destruya. Tan grande y tan poderoso es que, y Dios está contigo, especialmente la afirmación de que Dios está con él. El Dios grande, el creador de todas las cosas, el Dios dueño de todo, está con Isaac. Por lo tanto, es un escogido, un apartado, un elegido. Y por lo tanto no se puede tocar ni se le puede afectar. Es mejor estar con él. Y entonces hacen un juramento, digamos, hacen una promesa, una alianza. Entonces la conclusión de esta alianza es básicamente una repetición o renovación de la alianza introducida con Abraham. Recuerden que también Abraham vivió esa misma situación. Cuando se dieron cuenta que Abraham era muy poderoso, ¿qué hicieron? No, pues vamos también con Abraham y pidamos que no nos afecte a nosotros. Ahora, la renovación de esta misma surgió, digamos, por las circunstancias de envidia que estaban haciendo los habitantes de la tierra. Y siendo Isaac el ofendido, a pesar de que Isaac era el que había sido ofendido, ellos tuvieron que reconocer que Dios era quien lo protegía. Además, el acuerdo que hicieron, o el evento principal, la comida y todas las cosas, y el juramento, es un acto de imprecación personal. Debía ser la base del pacto que se haría. Por eso, digamos, con el tiempo en los patriarcas vino a ser usual que el pacto se sancionara con un juramento. Y ese juramento decía que no nos hagas daño, que no nos toques, que seas respetuoso de nosotros. Es como el juramento, no nos hagas daño ni vaya a hacer mal contra nosotros, ¿cierto? Entonces esa es como la parte central de la negociación o de la alianza que hicieron. Pero es interesante lo que aconteció ahí, en ese lugar. Dice que el mismo día los siervos entonces informaron a Isaac que el pozo que estaban excavando habían encontrado agua. O sea, una confirmación de la bendición de Dios hacia Abraham. Vinieron los enemigos, se doblegaron ante él y Dios le manifiesta, digamos, ese respaldo, podríamos decir, dándole agua, un pozo nuevo. Entonces Isaac le coloca ese nombre, Seba, y quiere decir juramento. Es decir, Dios confirma que ellos habían realizado un acuerdo, un juramento en ese lugar con sus enemigos. Y como conmemoración de ese pacto, ese juramento que han hecho, Dios les da un pozo, les da agua. Isaac lo coloca así, Seba. Entonces, ahora digamos, la derivación de este nombre, porque había en el tiempo de Abraham había también ocurrido lo mismo, con otro pozo como para señalar el pacto. Entonces, en el capítulo 21 está en este caso el pacto que hizo Abraham y el pozo también del testimonio del pacto. O sea que son diferentes y por el contrario confirman el hecho de que ellos hicieron un pacto ahí. Ese pacto con Abimelech e Isaac fue un pacto renovado como el pacto llevado a cabo con Abraham. Entonces así el
este nombre de Seba, que es el nombre que le colocó como de juramento, digamos, Seba quiere decir juramento, el nombre que le colocó a Isaac, existen todavía esos dos esposos, el de Abraham y el de Isaac, como testimonio de ese pacto que se hizo allí, todo por la bendición de Dios. Versículos 34 y 35. Ya es la conclusión de este capítulo, donde vemos que Isaac vivió una vida llena de situaciones, llena de muchos, podríamos decir, adversidades para él, pero también la gloria de Dios manifestada grandemente en la vida de Isaac. O sea, Dios se manifestó grandemente en la vida de Isaac, y a través de todo lo que hemos leído, la provisión, la protección y el cuidado es una manifestación de lo que Dios estaba haciendo con ese elegido que él había escogido para que fuera el que llevara a la multiplicación de un pueblo escogido para Dios. Pero al final de este capítulo hay un pasaje bien interesante, y es en el 34 y el 35. Dice: cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y en este caso damos cuenta de ya un aspecto de la vida familiar de Isaac, y un aspecto de la vida de su descendencia, de sus hijos. ¿Y por qué? Podríamos preguntarnos por qué aparece como ese versículos ahí, ¿para qué? Como para completar qué quiere decirnos el Señor. Y tenemos que ver que aún, a pesar de los problemas que los filisteos causaron a Isaac, y que la bendición de Dios había contribuido al incremento de sus riquezas y de su importancia, a pesar de eso, Dios le coloca, podríamos decir, le tocó llevar una cruz, que fue la de su hijo, Esaú. Es decir, podríamos aún, digamos, pensar que esa situación lo llevó a entender de que tenía que estar con los pies puestos en el suelo, no por sus riquezas, por su poderío, por su grandeza, sino que habían cosas que eran casi imposibles de manejar, y que producían dolor y que producían tristeza en su vida, pero que eso era el hecho de que él dependiera mucho más de Dios y dependiera de las promesas que Dios le había dado. Por eso dice que Esaú se casó con dos mujeres a la edad de 40 años. Cuando tenía 40 años, Esaú se casó. En ese tiempo, cuando se casa Esaú con estas mujeres, Isaac tenía 100 años de vida. Eso lo podemos ver en el capítulo 25, en el versículo 26. Se casó no con los familiares que habían en Mesopotamia, que eran la descendencia de Abraham y de Isaac, sino con los cananeos, que eran idólatras y que estaban separados del pacto de Dios. Entonces Isaac tenía 100 años de vida cuando aconteció eso. Dios había echado a los cananeos de ese lugar, pero Esaú decidió establecer relaciones con ellos, con unos paganos, con unos idólatras. Dice que entonces esa situación de que estuviera Esaú unido, como dice, en yugo desigual, fue amargura de espíritu para Isaac y causa de problemas profundos para sus padres, no solamente para Isaac, sino para Rebeca también. ¿Y por causa de qué? Porque lo que pensaban los cananeos era totalmente diferente y opuesto a lo que pensaban los patriarcas, a la vocación que tenía, la vocación del llamamiento de Dios que ha tenido los patriarcas. Entonces, ese matrimonio de Esaú solamente manifiesta ¿qué? ¿Cómo estaba el corazón de Esaú? El corazón de Esaú estaba puesto en las cosas terrenales. De hecho, había vendido su primogenitura y había hecho muchas otras cosas que
eran contrarias a los propósitos de Dios. Y aún en el Nuevo Testamento es anunciado, ¿no? Es nombrado Esaú como un hombre pagano y malvado en su corazón. Eso fue lo que manifestó contrayendo matrimonio con estas mujeres. Entonces nos damos cuenta en este pasaje que acabamos de leer, lo maravilloso y especial que es Dios para cumplir sus promesas. Vamos a ver entonces unas aplicaciones a este pasaje que estamos estudiando. Una de ellas es que un escogido de Dios debe ser sabio en su relación con el mundo. Podemos vivir luchas como todos los hombres, solamente que la diferencia está en la gracia de Dios. Un escogido puede estar en medio de muchas circunstancias, de muchas situaciones como lo estuvo Isaac. Pero la diferencia es que cuando hablamos de alguien que Dios ha llamado para sí, cuando Dios ha llamado a alguien para apartarlo para Él, cuando le ha dado salvación y vida eterna, entonces ahí se está manifestando la gracia de Dios. Y este hombre que ha sido llamado y apartado, como lo hemos sido nosotros, podemos confiar en las promesas de Dios y podemos obedecer la ley moral, sosteniéndola hasta el final, para llegar al fin de disfrutar del premio, del gozo eterno que nos ha manifestado Dios. Dios nos ha prometido vida eterna. Pero mientras tanto estamos en un mundo lleno de conflictos y de situaciones. Pero por la gracia del Señor nos sostiene para que podamos alcanzar ese gozo que Él nos ha prometido. Por eso, así como a Isaac y aún a Abraham y a Isaac se le prohibió descender a Egipto, asimismo también a nosotros se nos da esa orden. No podemos mezclarnos con Egipto. No podemos mezclarnos con un mundo idólatra, con un mundo pagano, con un mundo que solamente nos quiere separar de Dios. Debemos entender que tenemos la gracia de Dios por haber sido llamados y apartados para Él. Debemos obedecer su palabra y por lo tanto no podemos dejarnos influenciar por el temor del hombre. Porque muchas veces las circunstancias que nos llevan a pecar es influenciado por el temor al hombre. Por lo tanto, tenemos que tener el hecho de que no podemos temer al hombre, sino que tenemos que entender que la gracia de Dios está en nuestra vida. Porque ese temor del hombre, como en el caso de Isaac, lo puede llevar ¿a qué? A mentir. El temor que él tenía, que por pronto le sucediera algo, lo llevó ¿a qué? A mentir. Y puso en peligro a su familia, a su esposa. Por lo tanto, nosotros como escogidos, como llamados, necesitamos entender que la gracia del Señor está en nuestra vida y que por lo tanto no podemos tener una relación con el mundo, no podemos tener una relación con los que son paganos y con los que son impíos. Por eso debemos cuidarnos de esas relaciones que tienden a enredarnos con los incrédulos. Esas relaciones con los incrédulos nos pueden llevar a enredarnos. Y por lo tanto tenemos que cuidarnos, sabiendo que el que está en Cristo, está en nosotros es Cristo, y el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar alerta con eso. No podemos enredarnos en el mundo, porque ya somos del Señor, ya somos de Cristo, somos apartados, somos escogidos como lo fue Isaac. Y tenemos la protección y la gracia de nuestro Dios para superar esas aflicciones. Voy a leer un pasaje muy especial, Juan capítulo 17, 14 al 21, que nos habla de lo que es la protección y el cuidado que Dios tiene sobre nuestra vida. La protección que Cristo tiene en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, Juan 17, 14 al 21, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tenemos que entender que el mundo nos puede ofrecer muchas cosas. Puede mostrarnos aún atractivos, pero nosotros tenemos que entender que Cristo está en nuestro corazón y en nuestra vida. Él nos defiende, nos guarda, nos protege, y que su gracia hace que podamos resistir a esas tentaciones y a esas adversidades del mundo. Otra aplicación es con respecto al matrimonio. Dios siempre protege el matrimonio, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Isaac. Por eso, aún en la providencia que vivió Isaac, que fue un pagano el que descubrió la relación de matrimonio que ellos tenían, en esta providencia, aún digamos es una enseñanza para qué. Para que los que no son cristianos, los que están por fuera del pacto de Dios, los que no han sido llamados a ser parte del pueblo de Dios, vean en el matrimonio ¿qué? Una relación que Dios estableció Él. Que el que no es creyente vea en nosotros que somos creyentes y que tenemos matrimonio, vea y refleje, que nosotros podemos reflejar el gozo, la alegría, la realización, la felicidad de una pareja de hombre y mujer, que fue una institución establecida y bendecida por el Señor. Pero que esa relación que nosotros manifestemos no sea solamente de apariencias, de que, bueno, sí, nosotros somos felices. No, sino que eso sea una realidad, que el mundo pueda ver que nuestra vida de pareja es una vida de gozo, que nos deleitamos en ella. Así como Isaac estaba solazándose con su esposa, disfrutando con ella, pues que el mundo vea también que nosotros los creyentes podemos disfrutar de esa relación porque es bendecida por Dios y porque hemos sido llamados a vivir en gozo y en alegría en esa relación de pareja. Y que eso sea un desafío para el que nos ve, para que el que no es creyente diga, mire, qué hermoso es verdaderamente el matrimonio. Mire, esto sí es un ejemplo. Porque hoy en día el mundo vive engañado pensando que el matrimonio es cualquier cosa. Aún lo tremendo y lo terrible de los profanos y los que no glorifican a Dios, creen que el matrimonio es entre dos hombres o dos mujeres. Cuando Dios estableció que es hombre y mujer para que vivan en una relación de deleite y de gozo, ¿solamente para qué? Para reflejar la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que manifestar nosotros como matrimonio, que el gozo y la alegría, la felicidad y la armonía que nosotros vivimos como pareja, aún con nuestros hijos, sea una manifestación de que es para la gloria de Dios, que lo hacemos para glorificar al Señor. Por eso lo confirma el Señor Jesús en Mateo 19, 4 al 5, cuando dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. La confirmación de que el matrimonio establecido por Dios es hombre y mujer. Ese es el verdadero matrimonio. El resto ya es invención del corazón maligno del hombre caído que pretende darle importancia a una relación que no debería ni existir esa relación. Pero el matrimonio establecido por Dios, hombre y mujer, es para el deleite y el goce, y no solamente para eso, sino para glorificar a nuestro Dios. Otra aplicación, asimismo como Isaac encontró la providencia de los pozos de agua para subsistir, para sobrevivir en la vida terrenal, nosotros tenemos también una providencia de parte de Dios en la fuente de agua viva que nos devuelve a la vida. Así como Isaac encontró esa agua física y fue para él una bendición, el agua viva que Dios nos ha ofrecido a nosotros es una gran bendición, maravillosa bendición. Esa agua viva que nos devuelve a la vida, que nos da nueva vida, porque es un agua viva,
como está, como dice Juan 7:37 al 39. Esa agua viva es Cristo, que es la roca de donde brota el agua de vida. 1 Corintios 10:4. Es también el agua de vida que fue ofrecida a la samaritana en Juan 4:10. Estos pasajes nos hablan de Cristo como la fuente de agua viva, el agua que vivifica. Y no solamente para lo material, lo físico, sino vivifica mucho más allá, que es lo espiritual. Vivifica nuestra alma, nos da vida eterna. Cristo como esa fuente de agua eterna para la existencia eterna, donde así como el pozo de Rehoboth, ¿se acuerdan que había descubierto Isaac? Que era un lugar espacioso, un lugar de deleite, de paz y de tranquilidad. Así como el pozo que encontró Isaac, Cristo por su obra perfecta de redención nos ofrece esa bendición espiritual. Cristo como agua, el agua viva, como esa fuente de agua de vida eterna que nos es dada a nosotros por la regeneración y por la gracia de Él, por su bondad y por su fidelidad y por la fidelidad al pacto. Así como hubo la fidelidad al pacto de Isaac, en esa promesa maravillosa que había dado a Abraham y a Isaac, así ese mismo pacto se cumple en nosotros, en Cristo Jesús, nuestro Señor. En la fuente de vida, la fuente de agua eterna. Para terminar, hermanos, voy a leer Efesios 1:3 al 14. Y esta es la conclusión maravillosa que debemos entender, de que Cristo es nuestra fuente de vida, nuestro Salvador y nuestro Dios. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto para sí mismo, de reunir en todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo así tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu de sabiduría, de revelación, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Qué maravilloso y extraordinario es la palabra de nuestro Dios, y cómo se cumplen sus promesas, y cómo esto nos llena de gozo y de alegría de saber que tenemos un Dios maravilloso y extraordinario que por su gracia, por su sola gracia, nos llamó de donde estábamos, perdidos totalmente, y nos da esta bendición de ser parte de Él y de poder saciarnos en esa fuente de agua viva que es Él, y que es el agua que nos da salvación y vida eterna. Jesucristo, nuestro Dios glorioso y eterno, es el que hizo posible que por su amor y su misericordia y su gracia estuviéramos hoy reunidos escuchando su palabra, y que ojalá podamos aplicarla en nuestro corazón para que le demos a Él solamente la gloria, la honra y la alabanza, porque Él es el único digno de recibir toda exaltación y gloria. Amén. Oremos.